Y al título de la predicación de esta mañana le falta una parte, y creo que nos podemos dar cuenta que este es un dicho popular, y que podríamos completar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Como dice, entre más alto se halla, más dura es la caída. Y Dios había colocado a su pueblo, ha colocado a su pueblo en un lugar especial. Dios ha colocado a su pueblo en un lugar de honra. Dios le ha dado a Israel leyes, los ha constituido una nación, les ha dicho que ellos van a ser su pueblo, que Él es su Dios, y los ha puesto en un lugar de altura. Cuando entramos hace un par de semanas, bueno, hace más de un par de semanas, en las lecciones 8 y 9, y empezamos a ver el libro de los jueces, nos damos cuenta que hay una constante muy tremenda, terrible en medio del pueblo de Dios. Y sabemos que la constante del libro de los jueces es que, se repite en varias ocasiones, no había rey en Israel, y agrega ahí, y todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Cuando sucede esto en medio del pueblo de Dios, hermanos, tenemos problemas muy serios, muy graves como pueblo. Y ese lugar de honor, de honra, ese lugar alto en el cual Dios ha colocado al pueblo, produce, y hoy en la mañana hablamos un poco en la escuela dominical de esto, como consecuencia una caída terrible. El Dios no va a permitir que su pueblo quede caído, lo va a restaurar, lo va a levantar. Dios es un Dios de restauración, pero las caídas son inevitables cuando el pueblo no escucha. ¿Se recuerda hace un momento de la obra que presentaron los jóvenes? Cuando el pueblo no escucha o mal escucha y malinterpreta lo que Dios le está diciendo, cuando no se toma el tiempo de meditar en la palabra de Dios, hay caídas, hay consecuencias. Pero Dios es un Dios de restauración y siempre tiene puerta abierta para levantar y seguir llevando a su pueblo por el camino de su propósito. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos hables como pueblo tuyo del hoy, Señor, en medio de este tiempo, en medio de la sociedad en la cual nos has puesto. Que nos hables, Señor, pero que podamos ser receptivos a tu palabra. Que escuchemos con atención lo que tú tienes, Padre, para nosotros en esta hora. Abre, Señor, tus labios. Publica tu palabra, Señor. Danos con ello ordenanza, pero también esperanza. Aumenta nuestra fe, Señor, y llévanos, Padre, a ser un pueblo obediente. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Hace unos momentos leímos ahí en el capítulo 1 del libro de Samuel. Y pues solamente leemos la introducción. Vamos a tener la oportunidad en esta semana, no de leer todo el libro de 1 de Samuel, pero vamos a ir avanzando en varios de los capítulos, hasta el capítulo 11 o 12, si no estoy equivocado, esa es la lección 10 de la historia. Pero cuando vemos el inicio de este libro, del libro del profeta Samuel, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que va a haber una constante también en este tiempo. Seguimos en el periodo de los jueces. De hecho, hay estudios que afirman que Samuel es contemporáneo de Sansón. Más o menos, Sansón y Samuel nacen por el mismo tiempo y tienen aproximadamente la misma edad. A veces disociamos completamente la historia de Samuel del libro de los jueces, pero todavía estamos en el libro de los jueces, todavía estamos en este periodo donde en Israel no hay un rey, donde el pueblo ha rechazado la teocracia, es decir, que Dios es el que reina, que Dios es el que les ha dado las leyes, las normas, los preceptos, la forma de comportarse, cómo quiere ser adorado, cómo Dios espera que sea el trato de entre su pueblo, en medio de su pueblo, y todo lo necesario para que se constituyera la nación del pueblo de Dios, con Dios como rey. Perdón. Sin embargo, esta expresión de que no hay rey en Israel no tiene que ver con que haya una necesidad de un rey humano. Tiene que ver con la falta de confianza del pueblo de Dios y la falta de capacidad del pueblo de Israel de escuchar a Dios, que les ha dado ordenanzas muy directas de qué tienen que hacer con su palabra y cómo deben de vivirla. Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice, nunca se apartará de tu boca, seguimos completando frases, ¿qué dice? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Esta ordenanza para quién es?
Podríamos decir que para Josué, pero la verdad es que Josué la transmite a todo el pueblo. Todo el pueblo tiene la palabra de Dios, el Señor ha hablado, les ha dado leyes y normas, les ha dicho cómo quiere que el pueblo viva y cómo quiere ser adorado. Y el pueblo tiene la necesidad de meditar en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de meditar en la palabra de Dios. Y es algo interesante. Cuando preparaba el tema y en esta semana que estuvimos en las conferencias, hubo una hermana que estuvo compartiendo y que predicó, se me olvida el nombre de la güera, de Beth, que es la esposa del director de Back to Back, ¿verdad? Ella compartía y hacía una referencia precisamente a esta palabra de meditar, que después encontré precisamente al preparar este estudio, que nos dice que la palabra meditar en hebreo es una palabra que describe el sonido de lo que ellos entienden por meditar. Y la palabra hebrea para meditar, que es hagá, es la descripción o el sonido, la onomatopeya, la forma de escribir el sonido de un animal, de un león que está comiéndose a su presa. Y bueno, quizás no hemos visto un león comiendo, pero lo más cercano a esto para nosotros en experiencia es cuando vemos a un perrito que se está comiendo, royendo por ahí un huesito. Si te le acercas y se lo quieres quitar, al menos te hace... Por eso se dice que es la onomatopeya en hebreo de león que está royendo su hueso. Y dice, para los hebreos, para el pueblo judío, el meditar debe ser tan intenso como el deseo que tiene el león de que no le quiten su hueso. Así debemos meditar en la palabra, con esa intensidad, con ese deseo, y que nadie nos quiera quitar la bendición de meditar en la palabra, porque entonces hay que darle un gruñido, ¿verdad? A quien nos quiere quitar la bendición de estar en la meditación de la palabra. Pero hay otra expresión interesante: cuando no se medita correctamente en la palabra de Dios, cuando escuchamos mal, como lo hacía hace un momento David en la obra, cuando nuestros audífonos están demasiado altos, y espero que haya estado escuchando una alabanza, pero si no era así, a veces la música y muchas cosas del mundo interfieren que entendamos bien lo que Dios nos está diciendo y malentendemos lo que Dios nos está diciendo. Cuando esto sucede, viene una situación totalmente contraria a la meditación, que es la distorsión. Es decir, entendemos mal, y si entendemos mal, aplicamos mal. La distorsión se define como torcer o sacar una forma de su original. Y esto se aplica directamente al pueblo de Dios, porque Dios ha dado normas, ha dado leyes, ha dado principios. Cuando no los aplicamos, porque no los entendemos, porque los hemos malinterpretado o porque estamos tan distraídos con otras cosas, está la música tan fuerte en nuestros audífonos que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo y a veces ni nos interesa. Y esto trae como consecuencia una distorsión de la voluntad de Dios y nos acostumbramos a vivir en una distorsión. Dejamos de vivir conforme a la voluntad de Dios y creemos que lo estamos haciendo. Nos vamos a dar cuenta que esto es algo que sucede en este tiempo, son los finales del tiempo de los jueces, el principio de la vida del profeta Samuel. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Vamos a hablar en esta mañana de 3 distorsiones, 3 situaciones que se manifiestan en los primeros 8 capítulos del libro de primero de Samuel y que nos muestran cómo Dios ha dicho, ha ordenado, tiene un propósito, una voluntad para cumplir su propósito, pero el hombre, el pueblo de Dios, ha malentendido o simplemente se ha distraído de esa voluntad y ha distorsionado lo que Dios quiere hacer en su pueblo. La primera de ellas, la distorsión de la construcción de la familia. Esos versículos que leímos hace un momento ahí en primera de Samuel nos hablan pues de la familia de Samuel directamente. Gracias. Y la familia de Samuel pues es Elcana, ¿y cómo se llama la mamá? Ana. Cuando vemos la situación de la familia y cuando leemos directamente de la familia, lo primero que debe llamar nuestra atención es que dice un hombre llamado Elcana, que era ¿qué? Levita. ¿Qué hacían los levitas? Se dedicaban
a la adoración y al servicio en el templo y en todos los lugares de adoración a Dios. Ellos no tenían otra ocupación, no se dedicaban de otra manera a ganar el dinero, el alimento, sino simplemente servían a Dios. Pero este hombre, llamado Elcana, levita de Efraín, inmediatamente dice, tenía 2 esposas. Y esto tiene que llamar nuestra atención, porque jamás en la historia de la palabra de Dios, Dios permitió la bigamia o la poligamia como parte de su propósito para el pueblo. Y esto es la primera distorsión que podemos ver de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para su pueblo. Dios construyó no solamente para Israel, sino desde el principio de los tiempos, la pareja, varón y hembra, para formar un matrimonio, una familia, base sólida de la sociedad que iba a construirse. Y como ejemplo de ello tenemos que regresar nuevamente hasta el Génesis. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, dice el Señor, por tanto dejará el hombre, ¿qué más dice? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios establece el matrimonio de una forma monógama. Sin embargo, este levita tiene 2 esposas. Hay una distorsión de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Se ha malentendido lo que Dios ha establecido y esto trae consecuencias. Dios es grande, Dios es perdonador, Dios es un Dios de misericordia. Lo comentaba nuestra hermana Griselda hoy en la mañana en la escuela dominical, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Y podemos ver las consecuencias del pecado de Elcana, de su distorsión de la base que Dios había dado para la familia en precisamente la situación que están viviendo. ¿Qué es lo que sucede? Por el relato, por el amor que le expresa, perdón, precisamente a Ana, pero Ana es una mujer estéril, podemos imaginarnos lo que está sucediendo. Elcana conoce a Ana, yo no sé si se enamoraron o no, el noviazgo y el enamoramiento no es parte del relato bíblico, ese es un invento muy posterior del ser humano, pero el caso es que Elcana se casa con Ana y Ana no le puede dar familia. ¿Cuál es la solución humana más sencilla a esto? Lo hemos visto en la historia de la Biblia. Yo no te puedo dar hijos, pues otra mujer te los puede dar. Y seguramente este segundo matrimonio con Penina fue la solución de Elcana al problema de no tener una descendencia en la carne, de no tener hijos. Sin embargo, vuelvo a decirlo, este no es el propósito de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Si no lo es para toda la humanidad, porque lo ha manifestado desde el Génesis, mucho menos para su propio pueblo. ¿Cuál es la consecuencia? En esta situación ya difícil para Ana de no tener familia, todavía hay un problema agregado. Penina se la pasa irritándola, molestándola, y lo voy a decir así, restregándole en la herida, tú no puedes tener hijos y yo sí tengo. Y esto causa dolor en Ana, pero también dolor en Elcana, problemas al interior del hogar, una falta de acuerdo, una situación muy complicada, aún en el tiempo en el que se acercan a Silo para adorar. Que debiera ser un momento en la vida del pueblo de gran gozo. No podían ir cada domingo como nosotros al templo. El templo estaba a muchos kilómetros de distancia. Tenían que prepararse, quizás los más religiosos, 2-3 veces al año para poder ir a adorar. Los que eran más pobres, una sola vez al año, si acaso. Pero era un motivo de gozo, subir hasta el lugar de adoración a Dios, poderse presentar en el templo, presentar oración, presentar sacrificio y poderse retirar ahí satisfechos de haber estado en la presencia del Señor. Pues esos momentos era cuando el enemigo más aprovechaba, ¿verdad? Porque ahí estaba Penina para irle a tallar la herida a Ana, y Ana a mortificar a Elcana, y Elcana enojado con Ana y con Penina. ¿Eso sería una base sólida para una familia? No. ¿Dónde está empezando el problema? En que se ha distorsionado la base
que Dios puso para la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos, no los tres, una sola carne. Cuando distorsionamos la voluntad de Dios, cuando distorsionamos la palabra de Dios, cuando distorsionamos porque no estamos escuchando, porque no estamos meditando, porque no le rugimos o le gruñimos a aquello que nos distrajo de meditar en la palabra, pues entonces viene una distorsión. Nos damos cuenta que el dolor que la situación de por sí de la esterilidad causa es agravado. Y podríamos decir que esto es la consecuencia. Todos estos problemas, toda esta situación difícil que apenas en unos versículos se nos menciona, es consecuencia del pecado. Pero tenemos que regresar en fe a saber que Dios tiene siempre soluciones. Dios tiene forma de traer nuevamente las cosas en bendición. Y la situación quizás va a durar por años. La consecuencia del pecado va a doler toda la vida. Pero Dios tiene propósitos y planes restaurativos para con su pueblo. Y nos damos cuenta que Dios restaura. Esta mujer atribulada llega precisamente en el tiempo de adoración a Silo y se presenta delante de Dios. Y esto no es lo extraordinario. Ellos estaban acostumbrados a llegar en oración y a llegar delante de la presencia de Dios. Lo extraordinario aquí es que Dios, dice la palabra, escuchó la oración de Ana. Dios escucha la oración de Ana y Dios trae una respuesta para Ana. El problema o el inicio de todo este problema es Ana es estéril. Dios envía una restauración con valor agregado. Dios le da no solamente un hijo a Ana, si seguimos el relato nos vamos a dar cuenta que le dio más, muchos más, si no mal recuerdo son 4 o 5 los hijos que Dios le concede a Ana después de Samuel. Pero en principio, cuando Dios le concede a Ana, cuando escucha la oración, cuando ve sus lágrimas, ese derramamiento de espíritu delante de él, Dios la restaura. El dolor más profundo de Ana, el primero de sus dolores es soy estéril. Dios tiene una forma de restaurar, un camino nuevo donde parece que no lo hay, porque la mujer estéril simplemente se resignaba, no puedo tener hijos. Pero Ana no se resignó. Ana dijo, yo creo en un Dios poderoso que puede hacer las cosas más allá de mi propio impedimento. Y Dios le concede este hijo. Con todas las situaciones alrededor, Ana hace una promesa en su desesperación y dedica a Dios este hijo primogénito que Dios le concede. Pero no podemos darnos cuenta, hermanos, que todo está dentro del plan de Dios. La única forma quizás de que Ana se atreviera a hacer una promesa de esta naturaleza, de decir voy a dedicar mi hijo a tu servicio todos los días de su vida, era precisamente que ella estuviera en una situación de desesperación. Y decir, Señor, si tú me concedes lo que yo necesito, porque ya no aguanto más, estoy dispuesto a hacer esto u lo otro. Y Ana lo hace de esta manera. Y es la manera en que Dios ha previsto que sea puesto delante de él y a su servicio el profeta Samuel. Hablábamos hace un par de semanas en la clase de doctrina, les vuelvo a invitar, martes 8 de la noche, llegue desde las 7 a la oración. Hablamos de cómo nada escapa a la soberanía de Dios, nada está fuera de la soberanía de Dios. Aún nuestro pecado es usado por Dios para su propósito. Aquí lo podemos ver. La situación de Ana, el pecado del Cana, el estar restregando la herida, haciendo doler la herida de Ana por parte de Penina, es usado por Dios para escoger a Samuel y para poner a Samuel a su servicio. Dios utiliza todas las cosas para que su propósito sea cumplido. Y quiero decir de que Dios tiene la capacidad de restaurar la familia. Dios tiene la capacidad, cualquier problema, cualquier situación. Veamos hoy por la mañana que hay situaciones muy complicadas. Venga a la escuela dominical, también interesantes las lecciones. Veamos que hay situaciones muy complejas y a la vista del ser humano, al pensamiento de nosotros, incluso como iglesia, hay cosas que no tienen quizás solución. Pero para Dios nada es imposible. Dios es un Dios restaurador.
Pero no por ello Dios nos deja en libertad de hacer lo que mejor nos parezca, la constante del libro de los jueces. Dios ha establecido responsabilidad familiar. Hay que meditar en lo que Dios tiene para la familia y tener cuidado de no estar distorsionando como pueblo de Dios su voluntad para la familia. Segunda de estas distorsiones. Más adelante en la historia, y bueno, inmediatamente ahí en Silo, cuando está Ana en oración delante de Dios, ingresa en la historia un nuevo personaje, el sacerdote, aquel que la ve orando y piensa que está ebria. Una mujer que llora agachada, que sus labios se mueven, pero no sale ninguna palabra, solamente balbucea. Dice, ay mujer ebria, ve y digiere tu vino. Y este hombre es el sacerdote. Este nombre es Elí. Este hombre es aquel que ha sido escogido por Dios para que ofrezca los sacrificios por el pueblo. Pero qué ligero era para juzgar. Él tenía la responsabilidad. Permítame tantito. Él tenía la responsabilidad de ofrecer los sacrificios por las situaciones y pecado del pueblo. Y no era parte de sus funciones el estar juzgando a los demás. Pero a veces es muy sencillo, ¿no? Y qué fácil puede ser una simple observación de alguien y ni siquiera saber situaciones, ni haber profundizado en cuál es el problema o qué es lo que verdaderamente está pasando y emitir un juicio. Ella la juzgó de ebria, de borracha, ya casi la corrió porque le dijo, pues ve, digiere primeramente tu vino, y ni siquiera conoce cuál es la tribulación que tiene esta mujer. Este hombre, este sacerdote llamado Elí, tiene 2 hijos, Ofni y Finés. Y ay Señor, ¿cómo eran estos hijos? Decía mi esposo hoy por la mañana, cada vez que se toca este pasaje es bien complicado para los hijos de pastor. Porque la referencia casi lineal pues sería, pues son los hijos del pastor de Silo. Y los 2 eran terribles. Estos hombres, nos dice la palabra, no tenían temor de Dios. Iban y tomaban más allá de lo que la ley les permitía de los sacrificios, tomaban la porción que le correspondía a Dios en ofrenda y se la llevaban a su casa y disfrutaban de ella. Y por lo que el relato nos confiere y podemos ver, estos hombres no iban solamente a eso, ¿sí? Iban y se involucraban con las mujeres que estaban a la puerta del templo, quizás hasta hacían sus propias fiestas, y tomaban de las porciones del sacrificio para darle de comer a sus amigotes, y quién sabe qué clase de fiestas harías, porque eran verdaderamente terribles. Dice el Señor que el pecado de estos 2 jóvenes había llegado delante de Él, y Dios se propone castigar la rebelión, la rebeldía de estos 2 sacerdotes. ¿Cómo? ¿También los hijos de Eli son sacerdotes? Sí, porque la línea sacerdotal iba de padres a hijos. Estos 2 jóvenes estaban preparando para ser sacerdotes. Por ello, participaban de la celebración del pueblo y podían tomar de lo que ellos estaban ofreciendo como ofrenda, como holocausto, delante de Dios. Tenían autoridad, pero se habían vuelto abusivos, abusaban de ese sistema de sacrificios y practicaban actos depravados e inmorales bajo los lineamientos y la ley que Dios le había dado a su pueblo. Pero el problema no termina ahí. El problema Dios lo manifiesta directamente cuando habla con Samuel, y Samuel tiene que comunicarlo a Elí. El problema real es que Elí conocía la situación y dice, y no se los impidió. Y aquí te quiero decir que no es un problema de pastores, hijos de pastores, es un problema de todas las familias. Si tu padre de familia, si tu abuelo de familia, conoces la situación de pecado que hay en tus hijos, en tus nietos, y no se los impides, estás participando juntamente con ellos de la culpa.
Y podemos ver cómo el castigo del Señor no va solamente a los hijos de Elí, sino alcanza no solamente al sacerdote, sino incluso a todo el pueblo. Y es algo terrible. Vemos cuando leemos la historia, o cuando leas este capítulo 10 de la historia, cómo se levanta el pueblo enemigo, ataca a Israel, pierden la batalla y dicen, pues vamos a hacer algo para volver a tomar victoria. Pues vamos por el arca, la presencia de Dios en medio del pueblo que otras veces había hecho correr al enemigo. Pero los filisteos, cuando ven que llega el pueblo con el arca hasta el lugar donde va a ser el campo de batalla, dicen, si nos ganan, nos esclavizan. Así que vamos todos a acabar con ellos. Y Dios le da la victoria al pueblo enemigo. Cuando Elí se entera que en esta guerra sus hijos han muerto, debe haberles dolido el corazón de una forma extraordinaria. Y hemos hablado de eso. La muerte de un hijo es una cosa terrible. Pero la palabra nos narra que cuando se enteró que el arca del pacto de Dios con su pueblo, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel, ha caído en manos del enemigo y se la han llevado a territorio enemigo, Elí se va de espaldas y se desnuca y muere. Y esto había sido anunciado. Dios había dicho por medio de Samuel a Elí que la consecuencia del pecado de sus hijos y de la falta de reprensión que tuvo para con ellos como padre, traería consecuencias. Que su descendencia iba a ser cortada y no iba a haber ya en esa línea sacerdotal quien sirviera delante de Dios. Y de nuevo vemos una situación oscura. ¿Y ahora? ¿Cómo se van a levantar nuevos sacerdotes? Y si el Señor es tan severo para castigar el pecado, ¿cómo podemos seguir caminando como pueblo? Dios siempre tiene en su misericordia, a pesar de las consecuencias, puerta de salida para situaciones de oscuridad en medio del pueblo. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 35, Dios hace una promesa. Se va a levantar un sacerdote fiel que sirva delante de su ungido. Y al principio estas palabras han de haber sido muy difíciles de entender, pero esa es la promesa de Dios. Se va a levantar un sacerdote fiel que va a servir delante de su ungido. La misma palabra ahí en Primero de Reyes 2, 26 y 27, nos habla de un sacerdote llamado Sadoc, que de una forma literal es el cumplimiento de esta profecía. Sadoc es un sacerdote que se levanta para servir delante del rey David, ungido de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la frase ungido de Dios va más allá de los reyes y de los sacerdotes que fueron ungidos para servir al Señor. El término, el Cristo, para nosotros, con el que nos referimos a nuestro Señor, es precisamente el ungido de Dios. Y tendríamos que poner el ungido de Dios con letras mayúsculas. Hay ungidos de Dios, sí, pero Jesús es el ungido de Dios. Y el Señor levanta de una manera profética y real en el pueblo de Dios de todos los tiempos quienes sirvan delante de su ungido. Pero en especial al llamar a su iglesia nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y ser llamados a servir delante del ungido de Dios, tenemos una base muy sólida para hablar del sacerdocio universal de los creyentes. Tú y yo somos parte del cumplimiento de esta promesa de Dios, porque el Señor no está limitado en su propósito por la maldad del hombre. No está limitado en su propósito por la descendencia del hombre y no está limitado en su propósito por una tribu elegida para que le sirva, como es la tribu de Leví. El Señor se ha propuesto levantar en su pueblo el sacerdocio de sus hijos e hijas para servir delante de el ungido de Dios todos los días y por toda la eternidad.
Tú y yo somos cumplimiento de ello. Y nos damos cuenta que como Dios no tiene limitantes, no hay en la más profunda oscuridad de nuestro pecado que detenga su propósito. Dios simplemente abre puertas nuevas para nosotros en nuestra historia secundaria, pero que el Señor ya tiene planeadas desde antes de la fundación del mundo en su historia primaria, para que siga adelante su propósito, pues este no puede ser limitado. Dios se levanta en medio de su iglesia un sacerdocio real. Tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres un sacerdote, una sacerdote de Dios para servir delante de su ungido todos los días. La tercera de estas distorsiones que podemos ver en este relato, de esta parte de la historia, es la identidad del pueblo de Dios. Perdón, me regreso un momento a la cuestión del sacerdocio, porque hay algo importante que decir. No es suficiente la apariencia, esto es algo que tenemos que ver. No es suficiente la apariencia. Los hijos de Elí, Ofni y Finees estaban destinados a ser sacerdotes. Y quizás en momentos y situaciones ellos pudieron haber trabajado conforme a las normas como sacerdotes. El ir y hacer religiosamente lo que fuese necesario para presentar las ofrendas en el holocausto, ir y recabar las ofrendas en su momento y llevarlas a donde tenían que ser puestas delante de Dios. Pero esto no es suficiente, porque la religión nunca es suficiente. El cumplir con ritos no es suficiente. Se necesita un corazón auténtico. Esto es parte de esta distorsión, ¿sí? No es cumplir con la ley y todo está bien. Dios no ve solamente los actos, sino que ve nuestro corazón. Y lo que Dios estaba viendo eran los malos actos, pero también el mal corazón de estos jóvenes. Ahora sí, paso a la tercera de estas distorsiones, que es la distorsión de la identidad del pueblo de Dios. Más adelante en la historia, pues seguimos en un tiempo donde no hay rey. Y el pueblo de Israel no necesitaba un rey. Hablaba en un principio de que la forma de gobierno del pueblo de Israel debió haber sido una teocracia. Dios es el rey, Dios es el Señor, Él ha puesto las leyes, el pueblo sabe cómo vivir porque Dios lo ha ordenado de determinada forma. Sí, levantó jueces, mas no los levantó necesariamente para gobernar. Podemos ver que fueron levantados en ocasiones muy específicas, donde a través de lo que Él daba a los jueces, Dios enviaba liberación. Pero la forma de vida había sido ya dada por Dios. No hay el suficiente interés de su pueblo, no hay la meditación, no le gruñen a aquellos que están estorbando la meditación de la palabra, y entonces hay una distorsión. ¿Cuál es la distorsión de la identidad del pueblo de Dios? El pueblo le pide a Samuel: queremos un rey, pero agregan, como tienen las otras naciones de la tierra. Pon sobre nosotros un rey porque queremos ser como todas las demás naciones. Y esto nos habla precisamente de cómo no tenían una identidad. No tenían la identidad de ser el pueblo de Dios. El Señor les había dicho de una forma muy clara: ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Esto no se lo dijo Dios a las demás naciones de la tierra. No se lo había dicho a ningún otro pueblo. Ningún otro tuvo ese privilegio. A nadie más escogió Dios en este tiempo, sino solamente a su pueblo. Y qué tremendo cuando el pueblo de Dios no toma esta identidad sobre sí mismo. Si hoy meditamos profundamente en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en el privilegio que tenemos de podernos llamar su pueblo, en el privilegio que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu, por medio de sus promesas, de tener la fe suficiente para creer en el sacrificio del Hijo de Dios por mi pecado, y de por ello poder ser llamados hijos de Dios. Esa identidad tendría que ser suficiente para superar cualquier otra adversidad. La verdad de la salvación que tenemos en Cristo
la verdad de la misericordia y el amor de Dios sobre nosotros, la verdad del gozo de la salvación de Cristo, debieran estar por encima de cualquier otra situación que pueda impedir que nosotros nos acerquemos a Él. Ese gozo está por encima de mi propio sufrimiento, ese gozo está por encima de mi carencia. Y cantábamos hace un momento, ¿verdad? Por encima, ¿de qué decía? Del cansancio y del dolor, por encima de todas las situaciones, ¿sí? Yo voy a servirte, Señor, pero esto no es de nosotros. Esto es la manifestación del amor de Dios, de la salvación de Cristo, de su sacrificio en nosotros. Por eso podemos, por encima de toda situación, de toda adversidad, de todo cansancio, de toda enfermedad, de todo dolor, servir al Señor. Pero cuando no tenemos esta identidad, entonces cualquier situación viene y nos roba el gozo, nos quita las ganas, nos distrae de lo que debemos hacer y empezamos a buscar, como el pueblo de Israel de este tiempo, que nos gobierne y que ya no es Dios. El pueblo le dice a Samuel: queremos ser como las demás naciones de la tierra. Y es terrible cómo vemos que Samuel se angustia. Esto llena de dolor el corazón del profeta. Y más me llama la atención que Dios le dice a Samuel: a ver, Samuel, permíteme tantito. Sí, te puedes angustiar todo lo que quieras, que te duela todo lo que quieras, pero no te están rechazando a ti. No te hagas víctima. Me están rechazando a mí, dice Dios. Ah, qué caray. No sé qué cara le haya hecho Samuel, pero haber dicho: bueno, pues sí es cierto, Señor. No me están rechazando a mí, yo solamente soy un siervo tuyo. Al que están rechazando verdaderamente es a ti. El pueblo de Dios podía vivir en esa teocracia, Dios siendo su rey, meditando profundamente en las enseñanzas, la palabra y las ordenanzas, haber cumplido con ellas y seguir adelante con fidelidad y con felicidad en ese servicio delante de Dios. Pero dijo el pueblo: no, queremos ser como las demás naciones de la tierra. La identidad de pueblo de Dios no me es suficiente. Te pregunto, hermano, hermana, ¿la identidad de hijo de Dios te es suficiente? Porque tú no solamente eres parte del pueblo de Dios. El Señor en Cristo te ha hecho un hijo, una hija de Dios. Y esta identidad debiese estar por encima de toda situación. Me voy a atrever a decir esto: por encima de si soy mexicano o no, por encima del apellido que tengo, por encima de la situación de vida que llevo, por encima de la adversidad y de cualquier otra cosa, mi identidad como hijo de Dios es primero. Y esto debe permear, estar por encima de todas las cosas y llevarme a ser la directriz de las decisiones, de la forma que enfrento la vida, de las cómo medito las cosas, de la respuesta que sale de mi vida en hechos y en palabras. Soy un hijo de Dios. Cuando el pueblo rechaza a Dios, como se lo dice Dios a Samuel ahí en el capítulo 8, versículo 20, le dice: el pueblo me ha rechazado. Podríamos pensar que Dios, permítame esa expresión, con la mano en la cintura, pudo haber dicho: ya no me quieres como Dios, está bien, yo ya no te quiero como pueblo. Y se da Dios la media vuelta y se va. Yo te escogí, tú no me quieres, pues me voy a ir a escoger otro pueblo, ¿verdad? ¿Es esto posible para Dios? Podríamos decir que sí, pero no, Dios no puede ser infiel. Él siempre va a ser fiel. El Señor permanece. Sin embargo, para nosotros en la lógica humana hubiera sido la respuesta, ¿verdad? Pues si yo vengo y quiero bendecirte y me rechazas, pues toma mi bendición y se la llevo a otro que si la quiera. ¿Actuamos así humanamente? Sí, así lo hacemos. Y lo hacemos, hermanos. Sin embargo, Dios no actúa de esa forma. Y otra vez, estamos en una situación oscura. Parece que no hay manera de solucionarlo. Dios ha sido rechazado. No hay peor oscuridad que la separación de Dios. El pueblo ya no quiere a Dios como rey, quiere a un ser humano porque quiere identificarse al ser igual como las demás naciones de la tierra.
Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Ante todas estas situaciones oscuras, Dios siempre tiene una respuesta, una puerta que se abre, y lo tiene el Señor siempre. No importa cuán oscura sea la situación, Dios siempre tiene una puerta que puede abrir y que abre para solucionar las situaciones. Y podemos ver cómo aún en dar una respuesta favorable a la petición necia del pueblo, Dios está preparando cosas extraordinarias. Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? No te preocupes, ve y úngeles a Saúl como rey. Pero Señor, ve y haz lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que hago, dice Dios, y Él siempre sabe. Pero adviértele al pueblo, te voy a dar un rey, que va a ser como los reyes de las otras naciones. Va a tomar tus jóvenes, va a tomar tu tierra, va a tomar tus doncellas, te va a cobrar impuestos, va a quitarte tus bienes para construirse sus propios palacios. ¿Quieres un rey como los demás? Pues vas a tener un rey como los demás. El pecado tiene consecuencias. Sin embargo, Dios abre puerta para que en el periodo de los jueces, de los reyes, el pueblo de Dios aprenda de que el soberano rey de su pueblo es el mismo. Y a través de la experiencia que el pueblo va a tener con los reyes, algunos muy malos, otros, pues podríamos decir que muy buenos, aunque aún el mejor de ellos tuvo sus graves errores, va Dios a enseñarle al pueblo que no hay mejor rey que Dios mismo, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, hermanos, tengo que terminar con repetir la enseñanza de esta última distorsión, la identidad del pueblo de Dios. Dios nos pide que dejemos de ver nuestra identidad con los ojos del mundo. No podemos ver nuestra identidad con los ojos que el mundo percibe identidad. Hoy se percibe identidad con una forma de vestir, con una filosofía de vida, con una forma de actuar, con un estatus social, con una forma económica. Así se percibe hoy la identidad. Eres por lo que tienes, eres por cómo te ves, eres por cómo te portas. Dios nos ha dado una identidad como hijos, y la identidad que Dios quiere que tengamos en nuestros ojos es la identidad de que somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, que hemos sido llamados por Dios con un propósito: ir y proclamar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Esta debe ser nuestra identidad. Y esto debe permear todo lo demás, el cómo me visto o el cómo enfrento los estatus que la vida me pone arriba o abajo, que eso no es lo importante. El cómo tomo la identidad del mundo y cómo se refleja en mí no debe ser con los ojos de lo que veo, sino con la identidad que Dios me ha dado. Primordialmente soy su hijo, soy parte de su pueblo y Dios me da esa identidad. Soy un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Que esta sea nuestra identidad como pueblo de Dios. Y no distorsionemos, hermanos, lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Mucho menos la descuidemos. Vayamos y meditemos. Y que no se le olvide la palabra hebrea de meditar. Grúñele a quien te quiera quitar el hueso de la palabra que debemos estar oyendo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, en esta hora, que nos des un corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu precepto, a meditar profundamente en tu palabra, a ser celosos, Señor, de tener la bendición de tu palabra. Y que no permitamos, Padre, que nada nos quite ese gozo de meditar en ella. Que nada nos aparte, Señor, de la verdad que has puesto delante de nosotros. Que querramos, Señor, estar en ella meditando de día y de noche y ponerla en práctica en nuestra vida. En todo momento, Padre. Si hemos distorsionado tu enseñanza, Señor, si se ha distorsionado en nosotros, Señor, la familia, si no hemos sido
Padre, coherentes al hacer, Señor, la construcción familiar con tu palabra. Si no hemos podido transmitir a nuestros hijos, Padre, la fidelidad a ti, si no hemos impedido, Señor, que caminen lejos de ti, Padre, perdónanos y permítenos la restauración. Pero primordialmente, Señor, restaura la imagen, restaura la identidad que tenemos en ti como pueblo. El ser tus hijos, el ser tu nación escogida, el ser, Señor, ese linaje que tú tomaste, ese pueblo, Señor, que es sacerdocio delante de tu presencia, ese pueblo, Señor, que ha sido adquirido, que es una nación santa. Que esa identidad, Señor, permee todas nuestras decisiones, nuestra actitud, Señor, y nuestro actuar delante del mundo, Señor, pero primordialmente delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.